Pasamos a la pregunta 7, la acotación de elementos, la acotación normalizada de elementos. Entonces es una pregunta importante porque ya sabéis que en las preguntas de normalización nos pondrán o un alzado, planta y perfil y después tendremos que acotarlo, o un corte y después tendremos que acotarlo, con lo cual la acotación es bueno repasar sobre todo las reglas que no debemos nunca fallar ni incumplir de normalización. Lo importante en acotación, ya os lo dije, era no equivocarse, no hacer algo mal ni poner algo que vaya en contra de las reglas. Maneras de acotar hay pues muchas. Se puede acotar una pieza de distintas maneras y ser correctas. Y lo que tenemos que intentar es no meter la pata en hacer algo mal a la hora de acotar. Primero, los elementos de la acotación serían las líneas auxiliares de cota, que estaban muy finitas. Si puede un poquito separado de la figura, tampoco es necesario que esté separada. Esto se suele separar mediante herramientas como AutoCAD, pues siempre muy poquito, ¿no? Para no confundirlo con la pieza. Después tenemos la línea de cota, que sería donde va a ir la cifra. La cota o cifra, que siempre tiene que ir encima de la línea de cota, siempre encima, nunca debajo. Los extremos, que es con flecha o con trazo, vosotros no podéis hacerlo con trazo, porque el trazo se suele reservar para construcción. Es más un estándar de normalización que un estándar industrial. Y como las piezas que os van a dar son piezas de taller, vais a tener que utilizar siempre flechas. Las flechas pues que estén más o menos todas del mismo tamaño y un tamaño proporcionado al tamaño de la figura. Aquí tenéis distintos tipos de flechas que podéis poner. Yo os recomiendo que pongáis esta, que es la más sencilla, la que menos problemas os va a dar. Y este sería el trazo que se pone, o sea, que vamos a reservar simplemente para planos de construcción. Lo veréis en muchas plantas de casa, de viviendas. Y yo no recomendaría que la pusierais porque hay algunos profesores que os lo pondrían como mal. Bueno, vamos a ver el sistema de acotación. La acotación en serie sería una detrás de otra. Para piezas, pues podemos poner una detrás de otra, que es lo que mide cada parte o cada anchura de la pieza. Después tenemos la acotación en paralelo, que normalmente siempre va con un plano de referencia. Generalmente el plano de referencia depende un poco de la naturaleza de la pieza. Como nosotros en principio no vamos a ver temas de mecanizado, el plano de referencia lo podemos poner, por ejemplo, en el extremo, en lo más cómodo. Y a partir de aquí vamos acotando en paralelo. ¿Qué ventaja tiene la acotación en paralelo con respecto a la acotación en serie? Que si yo me equivoco en alguna de las medidas de aquí, ya todas las demás están mal. Pero en una acotación en paralelo, si me equivoco en una de las medidas, el resto sigue estando bien. Solo está mal una de ellas a la hora de fabricar una figura. De todas maneras, repito, como nosotros no vamos a andar en temas de mecanización, que son temas de tecnología industrial, nosotros podemos elegir una u otra y nos da igual que sea más idónea o menos idónea para la pieza que nos dan. Esta acotación en paralelo simplificada no la recomiendo porque puede causar confusión. Simplemente lo que hacemos es ir sumando, ¿vale? Esta parte de aquí me diría 10. Aquí lo podemos ver arriba. Significa que desde aquí a aquí hay 18 y desde aquí a aquí hay 30. Pero puede causar confusión y os recomiendo que lo utilicéis, pero que sepáis que existe. Después, si la pieza, por ejemplo, es una pieza a mecanizar y vamos a poner distintos taladros, es muy útil la acotación por coordenadas. La acotación por coordenadas, aquí veis, elegimos un origen de referencia y ya pondríamos como un sistema cartesiano donde están los agujeros 1, 2, 3, 4, 5, las coordenadas de ese agujero en X en Y y el diámetro de ese taladro. Entonces nos ahorramos bastante a la hora de tener que acotar la pieza. Y sobre todo de decir dónde va cada agujero sin tener que referenciar todo a distintos tamaños. Esto normalmente
se utilizan para temas de fabricación asistida por ordenador. Yo tengo que programar dónde van a ir los taladros y se programa de esta forma. Si tenemos que acotar en perspectiva, isométrica o caballera, tenemos que tener en cuenta que las cotas tienen que llevar las direcciones de los ejes. Lo siguiente que viene son los dos documentos de acotación que os dije que os leyerais. Es importante leérselos. Yo voy a explicar las más importantes, voy a saltarme muchas, aunque vosotros sí os la tenéis que leer, pero voy a ir al grano para no extenderme mucho leyendo lo que vosotros podéis leer. Y lo importante pues sería, por ejemplo, esto de aquí. Lo primero es que la acotación es independiente de la escala. En la cifra de cota siempre tiene que aparecer la medida real, sea cual sea la escala utilizada. Es decir, que nosotros tenemos que ver qué mide en la realidad. De aquí a aquí serían 51, lo pone aquí. Y si yo lo paso a una escala 2,1, sigue poniendo 51. Es decir, que la cifra de cota siempre va a indicar el tamaño real de la figura. Tamaño real de la figura, independientemente de la escala. Después, bueno, esto es para las cotas funcionales o no funcionales, son sobre todo para lo que dije de mecanizar. Importante, cada elemento o detalle se acotará una única vez en el plano y debe hacerse la vista o corte que lo represente más claramente y en verdadera magnitud. Y deben evitarse cotas repetitivas. Es decir, que si yo tengo una pieza, como por ejemplo esta, que se ve la pieza del alzado y el perfil, yo pongo aquí 26, que mide de altura, yo no vuelvo a poner 26 en el perfil. Si tiene 30 de anchura y tiene 18, pues por ejemplo este hueco, en vez de acotarlo aquí, se acota aquí. De todas maneras, la vista o corte que más lo represente, tendremos que tener en cuenta pues para cada pieza una vista distinta. Y eso con práctica al final se aprende. La colocación de las cotas también es importante. Tienen que situarse fuera de la vista, ¿vale? Fuera de la vista, separándolas de ella aproximadamente 8 milímetros. Eso es aproximadamente, eso también depende del tamaño de la pieza. Veis que siempre la cifra de cota va encima de la flecha y la orientación es esa. Ahora veremos una diapositiva con la orientación. Esto de aquí estaría mal acotado, por eso está tachado. Tendremos que ponerle fuera, sería lo ideal. Para esta profundidad se puede poner dentro de la figura. Acotación de las vistas interrumpidas. Ahora cuando veremos, o mañana cuando veamos el tema de roturas, tenemos que tener en cuenta que la medida tiene que ser la real. ¿Vale? Estos son 20 y estos no son 2500. Pero si la barra mide en total 2500, tenemos que acotar siempre su medida real aunque esté representado mediante una rotura. Importantísimo, la posición de la cifra de cota. La cota tiene que ir siempre encima. Y si yo la pongo en este lado, tiene que ir de forma que si yo giro el papel, lo pueda ver encima. Es decir, que en cotas que están de arriba abajo, siempre tienen que ir en este sentido. ¿Vale? Esto sería mal, esto estaría bien. Los ángulos no os preocupéis porque no va a haber cotas en ángulo. Tienen también una regla, que es la que podéis ver aquí. Pero sobre todo nosotros vamos a acotar en posiciones ortogonales. Entonces tened en cuenta que el 27 tiene que ir encima, el 30 tiene que ir encima orientado de esta forma y el 18 tiene que ir encima orientado de esta forma. De forma que si yo giro el papel, veo las cotas que son de arriba abajo, las veo horizontales. Nunca se ponen así y si se ponen de esta forma. La norma especifica un segundo método, pero este no lo vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Es decir, que interrumpiendo la línea de cotas, no, negativo. Vamos a ponerlo en la anterior, porque es muy específico y la que nos piden en selectividad es la otra. Acotación sobre listas ocultas. Nunca, aunque pone ahí que debe evitarse, vosotros no podéis acotar nunca en una línea discontinua.
Entonces, o buscamos una vista en que sea continua, porque hemos hecho el corte o porque se ve otra cosa, o le hacemos un corte parcial. Entonces, ahí dice que debe evitarse acotar sobre aristas ocultas, pero vosotros en ningún caso vais a poder hacerlo, porque os lo contarían como error en el examen que estuvierais haciendo. Entonces, si no hay un corte hecho, le hago un corte parcial y aquí ya sí podría acotar. Bien, para taladros, pues se posicionan normalmente en el centro. Esto va a ser raro que aparezca. Las líneas de cota no deben cortarse entre sí. Esto estaría muy mal. Esto estaría bien. Pero aquí deberemos evitar que se corten las líneas de cota. De todas maneras, no es lo más grave. No es lo más grave en ese sentido. Entonces, tendremos que ver cómo es la figura para poder acotarla de una forma correcta. La flecha de cota ya lo hemos visto. Esto se puede acotar así perfectamente. Si es muy pequeño el espacio, en vez de una flecha se pone un punto y la cota se pondría así. Sería un tipo de acotación correcta. Y aquí vemos las acotaciones de esta figura. Si la cifra no cabe en la línea de cota, puede ponerse a un lado o ponerse aparte. Lo que acabamos de decir, repetido. Nunca se deben compartir líneas entre una vista y otra, ni auxiliares ni no auxiliares. Esto pasamos. Esto es combinación serie paralelo, que es posible hacerlo. Antes hemos visto los dos tipos de acotación, pero podéis combinar entre una y otra, dependiendo de la pieza. Hasta aquí el resumen de la pregunta de acotación. Repito que debéis mirar vosotros los dos documentos, intentad asimilarlos y esto lo más importante es ir haciendo práctica, así que ya empezaremos a practicar con las láminas y con algunos ejercicios. Si tenéis dudas, ya sabéis, ponedmela como comentario en el chat o por correo, como queráis. Hasta luego.